Pues bienvenidos a todos al episodio 4 de Criminología Pop. Hoy grabamos con Jorge, es estudiante de Criminología, nos ha contactado para hacer una charla, ¿no? Y para hablar un poco sobre lo que nos gusta. Entonces la idea es un poco eso, una charla, un intercambio de opiniones. Yo soy José Laviaga. Yo soy Luis Delgado. Y yo Lidia. Y nos gustaría empezar preguntándote, Jorge, pues quién eres tú, a qué te dedicas, cuál es tu bagaje en este mundo de la criminología. Y nada, encantados de grabar contigo. Igualmente el gusto es mío. Pues bueno, soy Jorge Becerra, soy ya prácticamente estudiante de cuarto de criminología, aunque bueno, comienzo en septiembre el último grado. También mencionar que a lo largo de los veranos, incluso antes de entrar en el grado, pues como soy un apasionado de la formación criminológica, pues me he dedicado a hacer cursos de verano, a hacer formaciones, títulos de experto universitario. Por ejemplo, soy experto por el Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad en perfilación criminal. He estado en congresos del SIEC, de la Sociedad Universitaria de Estudiantes de Criminología. También he participado como colaborador en cursos de verano de la universidad. Escribo en el periódico de mi ciudad, en el Diario de Ronda, la sección de criminología. Y también he hecho algún directo que otro en Twitch con temática criminológica. Fenomenal. Haces muchas cosas para ser criminólogo, escribir en un diario, pues no cualquiera tiene esa oportunidad, ¿no? Muchas gracias. Bueno, con dedicación, esfuerzo y motivación, pues mayor o menor medida todo es posible. Entonces, pues bueno, si la oportunidad se ofrece, hay que saber aprovecharla. Jorge, cuéntame algo. En el diario, ¿qué escribes? ¿Qué es lo que publicas? Bueno, como es un diario digital local, apunta a la criminología los fenómenos criminógenos que se pueden dar en la ciudad. Por ejemplo, en los veranos la tasa de criminalidad se ve subida por la delincuencia estacional del carterismo. Por lo tanto, viendo esa situación, uno de mis artículos de dicho diario versa sobre la prevención situacional y la criminología ambiental, como la teoría de la actividad rutinaria de Connie Felson, el control social informal, sobre el carterismo para poder prevenir este tipo delictivo. Además, también he publicado sobre otros fenómenos criminológicos de interés, como puede ser la violencia de género, o a lo mejor un poco de true crime, sobre un crimen muy antiguo que sucedió en la ciudad y no se resolvió por los medios forenses que hubo en la época. Entonces, pues me habitúo un poco a lo que más o menos puede demandar al público al que está orientado ese diario. Qué bueno. Y oye, ya que lo mencionas, esto de la criminología ambiental, ¿en qué consiste? ¿En qué trata para la gente que no conozca? Bueno, como yo entiendo la criminología ambiental, o como se puede definir por César San Juan, uno de los mejores expertos en criminología ambiental en España, o los hermanos Brankingham, que son los padres de la criminología ambiental, es aquella parte de la criminología que se ocupa de estudiar o interrelacionar el delito con el entorno en el que sucede. Es decir, cómo aquellas condiciones propiamente del ambiente, como puede ser la iluminación, como puede ser el control social formal, como puede la presencia policial, interfieren que se cometa o no ciertos delitos. Llevándolo un poco a la parte práctica, nosotros queríamos abordar en la entrevista temas sobre todo lo que están así un poco en boca de todos hoy en día, de las habladas bandas latinas o de la ocupación de viviendas y demás. ¿Cómo crees que en España podemos abordar la criminología ambiental? Es decir, cómo el contexto español, nuestra cultura, nuestra sociedad afecta al comportamiento delictivo, y a qué comportamiento delictivo concretamente. Bueno, al fin y al cabo, en ciertas partes de España somos más multiculturalistas que en otros, y esto en mayor o menor medida pues tiene una interrelación con el delito. Pero aprovechando la cultura mediterránea de que nos preocupamos unos por otros y demás, creo que había que potenciar el control social informal, es decir, aquellos organismos que no tienen la función o misión principalmente de prevenir el delito, como pueden ser los vecinos, la familia, los amigos. ¿De qué manera? Pues creando una comunidad criminológica de conocimiento. Si a la sociedad se le impone ciertos conocimientos básicos de la criminología, como podrían ser, lo mismo que se hacen de primer auxilio, pues de prevención al delito, se podría contribuir en reducir a la tasa de criminalidad. Y mencionando las bandas juveniles, como han mencionado ahora,
por ejemplo, yo creo que se podría hacer una intervención en el que puede tener un papel la sociedad española a nivel sociológico. Se pueden aplicar teorías criminológicas al desarrollo de las bandas juveniles, como por ejemplo la asociación diferencial, factores de riesgo como las familias desestructuradas. Entonces, si se pueden identificar ciertos perfiles psicocriminológicos de personas que tienen el peligro de poder entrar en estos grupos criminales, pues la sociedad puede contribuir en que esto no llegue a suceder y con ello no se cometan otros delitos como la extorsión, delitos violentos. Entonces hay que tener esa mayor compenetración entre unos con otros para poder prevenir estos delitos. Que es un poco al final la labor que intentamos hacer nosotros, ¿no? De difundir este tipo de información y pues es bastante importante, sí. Vale, y en cuanto a los perfiles que acabas de comentar, siguiendo el ejemplo en relación con las bandas latinas, que no sé si tienes algo mirado o alguna opinión formada al respecto sobre el perfil psicocriminológico de los integrantes de estas bandas, que supongo que serán menores de edad en muchas ocasiones. Y totalmente, es más, tuve la suerte de formarme con Manuel Marlaska, periodista de La Sexta y un referente del periodismo de investigación en Madrid, en el que conjunto a otros criminólogos y miembros del Cuerpo de Seguridad del Estado, vimos que el perfil psicocriminológico, también psicosocial, de estos sujetos que entran en banda latina suelen ser en su mayor porcentaje menores de edad, que suelen tener problemas de desestructuración familiar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, con la intersección y la inserción propia en las bandas latinas, lo que buscan es una especie de familia, es decir, de integración social. Por lo tanto, si desde también, por ejemplo, organismos políticos y desde una política criminal férrea se potencian los lazos familiares mediante políticas comunitarias y demás, también se puede prevenir. Además de esa primera característica del chico, porque en su gran mayoría son chicos los que entran en estos grupos, tienden a tener problemas familiares o lazos afectivos con la familia destructivos, también buscan al fin y al cabo una identidad. ¿Cómo buscan esa identidad? Por ejemplo, ciertas bandas, por no decir todas, tienen símbolos o identidades que hacen que pertenezcan a ese grupo. Por lo tanto, estos chicos, que al fin y al cabo suelen ser solitarios también, buscan esa integración propia. Y todo gira a lo mismo. La característica fundamental de ese perfil es el típico chico solitario con problemas familiares y que no tiene relaciones afectivas saludables, que para potenciar su socialización, por decirlo de una manera, es decir, encontrarse mejor con la sociedad, pues tiende a integrarse en estos grupos violentos. Pero ese perfil del que hablamos, o sea, siempre lo vamos a enfocar al latino como un estigma, o también podemos decir que en bandas latinas hay gente española asociada a esta asociación, porque una de las cosas que hay ahora en las noticias es que en las bandas latinas no solamente participan latinos, sino también participan marroquíes, participan españoles, rumanos, gente de Europa del Este, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ampliarnos más de un perfil de banda latina a abrirnos a un perfil de menores que vienen de una familia desestructurada y que han visto pues esta asociación criminal como una ayuda para salir adelante, ¿no? Para obtener lo que necesitan, para lo que tú decías, buscan pues ser reconocidos, ser compaginar con gente, buscar un poco de ¿cómo se diría? De empatía con otras personas, ¿no? Pero lo que yo pienso es que tenemos que dejar a un lado ya ese estigma de, mira, son bandas latinas. No, son bandas que le llamamos así porque fue el origen, pero luego ya se ha venido incorporando más nacionalidades, ¿no? En este sentido. No, totalmente, porque al fin y al cabo es lo que tú comentabas, latino, o sea, esa coletilla que puede caer en un estigma social es propiamente el origen de la organización.
Pero como mencionabas, en muchas bandas latinas existen miembros que sean rumanos, españoles, marroquíes o de otros miembros de Europa, pero porque el problema radica en esto que estábamos mencionando, no tanto propiamente en el origen del sujeto, sino en los factores psicosociales que tiene, de la familia desestructurada, de la falta de identidad, la necesidad de relacionarse con otros sujetos para poder sentirse mejor, porque al fin y al cabo, poniendo una situación práctica ficticia, pero que se puede entender como ejemplo, si tú eres un chico que eres solitario, que tienes problemas con tus padres, con tu madre, y ve que quien te apoya o quien te aporta confianza son miembros de estas organizaciones, pues lógicamente en esa confianza, si ellos te dicen entra con nosotros y tú ya te sientes bien con ellos, probablemente, aunque sea una organización delictiva, por propiamente la teoría de la asociación diferencial de Sutherland, que viene a mencionar de que el delito es una relación, pues puedan entrar en esta organización. De ahí el papel tan importante que cumple la familia, ¿no? Que es lo que mencionabas tú, que al final están buscando ese, podemos hablar del constructo de amor, aceptación, empatía, y muchas veces lo encuentran en este tipo de agrupaciones. De ahí que muchas veces se esté hablando desde el control formal, o un poco limitado al control también informal, de establecer donde hay una banda o un grupo de estos juveniles, que los llaman también, como una sociedad de protección para el barrio, de acompañamiento para personas que así lo requieran, y intentar erradicar por tanto la violencia con la que funcionan, y para obtener el mismo objetivo de control de la zona y todo lo que ellos pueden aportar también positivo, pero efectivamente erradicando el componente violento y peligroso, porque sabemos que las bandas, si no, pues no son buenas, a mi juicio, vamos. Sí, vamos, totalmente de acuerdo. Y una de las cosas importantes que en lo que estamos... Un momento... Uy, ¿esto qué pasó? Vale. Que una de las cosas importantes que ahora se oye hoy en día es que ha pasado de ser una banda latina, ha pasado a ser crimen organizado. Es decir, en España ya se está considerando que las bandas latinas sean considerados criminales. Es decir, vamos a poner mano dura contra esta gente. Estamos fallando en algo, les estamos dando una posición muy suave, tenemos que ser más duros, y el que te pongan de categoría crimen organizado quiere decir que implica ya armas, droga, extorsiones, o sea, ha aumentado su nivel de criminalidad, vamos, no sé. ¿Qué pensáis? Yo estoy de acuerdo. Al fin y al cabo, eso de que estas bandas violentas han tenido un proceso de evolución criminógena a la que han orientado el crimen organizado, es decir, se han profesionalizado, por decir una manera, la profesión del crimen. Antes a lo mejor obtenían financiación mediante la extorsión, la violencia, el robo, y ahora han cometido otros tipos delictivos más de cuello blanco, es decir, delitos más profesionalizados, como puede ser el blanqueo de capital. Entonces, como mencionaba en el curso Manuel Marlaska, él mencionaba que los chicos que entran en estas bandas tienen dos características futuras. Es que a partir de los 24 años muy probablemente ocurren una de estas dos circunstancias. La primera, que abandonen la carrera criminal, bien porque hayan entrado en prisión o porque la teoría racional de decir no me suministra un beneficio estar aquí. O la segunda, que como mencionaba el compañero, que esta banda violenta se profesionalice o evolucione a un crimen organizado. Entonces también es ver ese punto de vista de que pueden hacer una organización criminal como algo menor, entre comillas, porque al fin y al cabo se dedican al robo, a la extorsión y a pegar palizas, pero puede llegar un momento en el que evolucionen a un crimen más abierto, porque al fin y al cabo las organizaciones criminales profesionales comienzan desde un enfoque muy pequeño, no nace una organización criminal de la nada así que tenga una red internacional de blanqueo, una red internacional de narcotráfico. Entonces dan unos ciertos pasos que también hay que atender para poder frenar esos pasos y evitar la evolución. Eso es. Luego me parece muy peligroso a nivel mediático tantos nombres, tantas etiquetas que se ponen en este tipo de grupos, sobre todo cuando entiendo que vienen de una carrera más desde jóvenes, una carrera delictiva desde la adolescencia a lo mejor.
porque considero que puede ser muy apetecible para estos jóvenes el pertenecer a una banda que tenga un nombre que a la sociedad además le da miedo, ¿no? Le suscita algún tipo de respuesta defensiva. Luego, habrá jóvenes que al considerarse en lugar de grupo juvenil o de banda juvenil se les considere como crimen organizado, esto sea casi una recompensa. Es decir, estoy obteniendo de la sociedad un mayor rechazo, mayor miedo, que alimenta una bola de nieve de me voy a seguir comportando de esta forma, y que además, mencionando un poco las teorías del etiquetamiento, pues me están colocando en una percepción sobre mí mismo y sobre la que tienen los demás sobre mí como muy distinta de la sociedad normativa, ¿no? O sea que veo un cierto componente de peligro al catalogar como crimen organizado a gente que buscaba desde bastante joven pertenecer de algún modo a esta etiqueta o similares. Pero también, ¿qué vamos a hacer? Ya, claro, pero sí hay una cuestión que es muy, muy interesante, que es una contrapartida para evitar que esto se produzca, que son los vídeos policiales, cuando ocurren las detenciones y demás, y sobre todo algo que hay que prestar atención, como por ejemplo cuando suenan los grilletes. Ese mensaje social estás diciendo, vale, puedes potenciarte y puedes crecer y tener una identidad social buscada, pero al fin y al cabo tienes que saber que no te vas a salir con la tuya, que te vamos a encerrar y que el delito que estás cometiendo va a ser enjuiciado, va a ser condenado y va a ser sentenciado. Independientemente que luego, como suelen ser menores, no entre un procedimiento judicial más gravoso, porque a lo mejor ponen una medida que no tiene por qué estar contra la libertad. Pero el mero hecho de ver una unidad especial de la policía con los escudos, con los fusiles de asalto entrando y demás, y tener esa percepción de decir, bueno, puedo tener un buen nivel, pero de la noche a la mañana romperse. Entonces es curioso cómo esa presión puede causar una reducción de la integración de estas bandas juveniles, porque es algo que trató el periodista de la impresión esa de decir, tenemos que verle y darnos cuenta de que al fin y al cabo es algo negativo pertenecer a una banda juvenil. Puede darte factores positivos hasta cierto tiempo, pero no de forma ilimitada, porque puede ser un problema de que al fin y al cabo, como su desarrollo psicológico al fin y al cabo no son adultos, no tienen una madurez más desarrollada, pueden que se suban y se crean irrompibles. Pues entonces, mostrando esta visión, le das a comprender que no todo en una banda juvenil, para su percepción, es positivo. O sea, se puede ver el sonido de los grilletes, el vídeo, como un método disuasorio hacia ellos, ¿es lo que quieres decir? Sí, o sea, a lo mejor no es el más eficaz, habría que investigar más en ello, sobre todo de una perspectiva más social. Yo, por ejemplo, no soy personalmente muy punitivo. Ser punitivo en criminología hemos visto que tampoco tiene una eficacia a largo plazo sobre la reeducación y demás, pero sí es verdad que por ahora a corto plazo, porque las políticas impuestas, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid contra el fenómeno de las bandas, no es que lleve mucho tiempo, entonces tampoco se ha hecho una predicción sobre cómo va a afectar a un futuro más lejano, pero a un futuro de corto plazo, esa visión de decirle la banda juvenil se puede acabar y puedes acabar encerrado, parece que tiene algo de buen fruto. Me gustaría recoger dos cosas que han salido. Una, por un lado, es esa sensación que puede producir en la persona infractora, en este caso de bandas, esa sensación que, pues eso, que puede suscitar el hecho de que te vayan a castigar. Me voy a lanzar a predecir que incluso esto puede en un futuro volverse para muchos individuos algo apetecible. Creo que se está normalizando y que incluso se llega a asociar algo beneficioso el que estés detenido, el que estés engrilletado, el que estés privado de libertad. Obviamente eso luego cambia una vez que estás encerrado y descubres que estás solo y que te quedan años de condena, eso puede cambiar, ¿no? Pero sí es verdad que tiene cierto atractivo el estar contra la policía, que me pueden detener, que ese Z me está persiguiendo a mí, estoy en busca y captura, tengo un código. Todo esto se puede asociar a algo suculento de algún modo. Y luego, en la línea de esta explicación, has dicho algo que me ha parecido bastante cierto, que es que ser punitivo muchas veces no es la mejor opción. Personalmente, mi enfoque en criminología viene desde el análisis de conducta en psicología, y creo que el castigo está obsoleto. Creo que la cárcel como
sitio ya no de reinserción, sino de castigo, de venganza incluso, podríamos decir, está bastante obsoleta. No hay una modificación de conducta ni hay un interés muchas veces en que esto tampoco ocurra. Sin embargo, hay un castigo, hay una, como decía antes, una venganza, si se puede ver así. Y creo que no es la forma más efectiva para cambiar la conducta, porque desde luego tiene otros efectos y puedes estar castigando más de lo que realmente quieres castigar. Entonces, por enlazar un poco estas dos ideas, ¿no? Por un lado, puede que ese castigo sea en un principio incluso apetecible, es decir, yo estoy en este lado, a mí me pueden perseguir, yo estoy en contra de la policía, es mi enemigo. Y luego, cuando el castigo se empieza a hacer contundente y ya deja de gustar, tampoco creo que incida sobre que solucione el problema por el que has estado en esa situación, ¿no? No sé cómo ves tú hoy en día estas dos formas de cambiar a la gente desde el castigo y cómo puede evolucionar. Estoy de acuerdo con lo que comentas, porque al fin y al cabo el castigo es algo ejecutorio, no previene, sino cuando ocurre se aplica. Y vuelvo al principio de la conversación, en el que, siguiendo la línea de las bandas juveniles, no creo que el castigo a un futuro preventivo a largo plazo sea efectivo. ¿Por qué? Porque habría que atender a lo que hemos ido hablando a lo largo de todas las charlas: el factor social, el factor ambiental, más que propiamente el factor represorio. Sí es cierto que en España es más punitiva de lo que a mí me gustaría. Por ejemplo, la imposición de la prisión permanente revisable, que todavía no se sabe cómo se va a aplicar prácticamente la prisión permanente revisable, porque no han pasado a ningún reo los 25 años necesarios para la revisión. Pero el problema radica en el punto de que los criminólogos y las criminólogas todavía no estamos en el sistema judicial propiamente con un trabajo establecido. Por lo tanto, hablar de prevención del delito está muy bien, pero claro, ¿quién aplica esa prevención? La aplican psicólogos, la aplican juristas, la aplican sociólogos. El trabajo de los compañeros está bien, pero al fin y al cabo el experto en la prevención del delito es el criminólogo. Totalmente. Al final, además, todo el que quiera o pueda aportar algo de ayuda debería de ser bienvenido, sea la profesión que sea, ¿no? Y te quería preguntar, hablando sobre todo del castigo y las prisiones en España, ¿tienes alguna opinión al respecto con el modelo del norte de Europa? Noruega, por ejemplo, no sé si Suiza también intentó implementar prisiones abiertas. ¿Tienes algo ahí mirado? Sí. He visto algo por compañeros y amigos del norte de Europa sobre su sistema penitenciario, pero por ejemplo Holanda hacía algo curioso, que es que es verdad que no tenía como tal centros penitenciarios como lo tenemos considerado en Occidente, de una celda que se cierra y demás, pero los prisioneros más peligrosos los destinaba a Bélgica. Además, las tasas de criminalidad en Finlandia y Noruega son más altas que en España. Es decir, España creo recordar que es el tercer país más seguro de la Unión Europea. Pero claro, el delito al fin y al cabo es algo multicausal. No por poner pena de prisión más alta va a prevenir ante el delito. Es decir, hay que atender por qué la tasa de criminalidad en esas ciudades es más alta que en las ciudades españolas. Pero sí es curioso. Aún así, estoy totalmente seguro de que tengan más delitos porque sean más livianos, porque al fin y al cabo la sociedad finlandesa, la sociedad noruega, todos los países escandinavos tienen un desarrollo social más potente, pero siguen teniendo el mismo error que ocurre en España, que es que hasta lo que yo comprendo, creo que el criminólogo o la criminóloga en aquellos países tampoco tiene una función. O sea, puede instalar políticas sociales, no ser punitivo y demás, pero sigue faltando una pieza para llegar a esta prevención propiamente del delito, que es el criminólogo y criminóloga. Por lo tanto, si una sociedad llegara a ese punto, creo que ya habría que mirarlo como algo más competitivo de cara a otras sociedades. Dicho esto, no es que me guste más o menos el sistema penitenciario de estos países, sino que creo que también atiende a factores culturales y sociales diferentes. Al fin y al cabo, la estructura social escandinava es distinta a la del sur europeo. Pero sí es verdad que el error de estos países mediterráneos es tener la prisión como la escapatoria al delito. Sí, el delito se puede llegar a castigar, pero como tú decías, como yo también estoy de acuerdo, el castigo al fin y al cabo no te está sirviendo para evitar que se vuelva a cometer ese delito. ¿Quieres decir algo?
¿qué puede aportar? Porque esto ha salido un par de veces. ¿Qué podemos aportar los criminólogos en la parte de prevención? Porque sabemos que la criminología previene el delito, lo estudia, intenta controlarlo, modificarlo desde el control social, formal, informal. La parte de prevención, ¿cómo crees tú que podemos actuar nosotros como criminólogos? Bueno, al fin y al cabo, por ejemplo, en la prevención situacional, como hemos mencionado a lo largo de la charla, sí es verdad que la psicología ambiental estudia cómo interacciona la conducta del sujeto en el medio, pero no lo focaliza en el delito, porque al fin y al cabo un psicólogo sí, lógicamente, tiene el total conocimiento sobre el comportamiento humano, pero el criminólogo tiene mayor especialidad en el factor delictivo. Ya no es tanto qué puede hacer criminólogo y qué no puede hacer otros profesionales, sino complementar a todos esos profesionales y tener en cuenta la opinión del profesional del delito, que es al fin y al cabo el criminólogo. Por ejemplo, el psicólogo puede aplicar para el tratamiento penitenciario una terapia sobre las distorsiones cognitivas, pero el criminólogo puede aplicar o intervenir en esas distorsiones cognitivas en relación propiamente al delito y a la conducta delictiva. Por lo tanto, volviendo otra vez a lo que mencionaba, no es tanto que el criminólogo haga algo nuevo e innovador, que podría también. No sé si a algún compañero se le ocurre una teoría rompedora, como por ejemplo ocurría con Redondo, con el triple riesgo delictivo, que es una teoría rompedora e innovadora, o por ejemplo Vicente Garrido, que desarrolló el control de la agresión sexual, pero bueno, al fin y al cabo Garrido es psicólogo, aunque también criminólogo. Por lo tanto es eso, no tanto que el criminólogo rompa de decir vamos a hacer todo esto nuevo otra vez, sino aplicar nuestro conocimiento criminológico con los demás para llegar a un buen fin, es decir, remar todo en la misma dirección. Pero en ese barco metafórico falta todavía un remo fundamental, que es la criminología, aunque todos vayamos a la misma dirección. ¿Y cómo crees que, es una pregunta que también queremos hacer a invitados así que estén un poco en criminología, desde el sector o profesión que sea, ¿cómo tú prevés, qué opinas, cómo va a evolucionar la criminología como ciencia? Bueno, yo creo que a nivel de la criminología aplicada o laboral es totalmente necesario tener a criminólogos en los ayuntamientos para poder prevenir en una corta población la tasa de criminalidad que suceda en ese lugar, a partir también en los colegios. Es más, yo en mi etapa de bachillerato investigué sobre victimología, perfiles victimológicos en bullying, y me di cuenta que la orientadora propiamente del centro era psicóloga, pero le faltaba ese componente de conocer una conducta antisocial. Por lo tanto, el criminólogo es fundamental a día de hoy en ayuntamientos y sobre todo en colegios e instituciones de enseñanza. También, por ejemplo, en funciones policiales, porque quiero recordar que algunos estados de Estados Unidos, sobre todo los demócratas, sí tenían una figura como externa a la policía de a modo asesor. Por ejemplo, en las policías locales, desde la delegación de seguridad de algunas ciudades, por ejemplo la mía, sí es cierto, criminólogos no, porque no han tenido contacto con ellos, pero sí ha habido profesionales que han formado en cierto ámbito delictivo a la policía. Por lo tanto, me vuelvo a repetir, desde los colegios, desde los ayuntamientos y desde las policías locales se puede dar cabida a la profesionalidad del criminólogo. Pero a nivel general, la evolución del criminólogo, quiero ser optimista y positivo, porque al fin y al cabo la criminología, poco a poco, gracias a la divulgación criminológica, a criminólogos y criminólogas que dan a conocer la ciencia, va a tener una buena evolución. A corto plazo, tal vez todavía cueste. Por ejemplo, la Sociedad de Estudiantes de Criminología Española envió al secretario de instituciones penitenciarias una carta para la imposición del criminólogo en instituciones penitenciarias, que a día de hoy aún no existe esa plaza. Por lo tanto, a corto plazo no creo que se vea una notable diferencia, pero a largo plazo creo que con casi seguridad de que sí. Seguro que algún día nos llaman a todos los criminólogos y nos dicen: oye, os necesitamos en el sistema penitenciario, en cualquier ámbito de criminalidad, seguro que nos van a llamar. Es curioso porque, por ejemplo, en Venezuela, en mi país, la policía se integra al criminólogo no como funcionario policial, sino como funcionario de oficina, pero que les permite medir la criminalidad, hacer proyectos de prevención, estudiar fenómenos delictivos, y que en un país
subdesarrollado, vamos a llamarlo así, se haga eso y en España no, ojo, hay cositas que pensar, es decir, no queremos a una persona tan crítica con el crimen, vamos, lo entiendo así, ¿sabes? Pero bueno. Y mira, de hecho, nos contaba un profesor pues yo creo que durante este curso lo ha mencionado más de una vez, que un ayuntamiento de un lugar aquí en España contrata a un criminólogo para hacer justo un modelo de prevención de, no sé si de seguridad vial o no sé exactamente de qué, pero resulta que aparte de este trabajo que hace, descubre una trama de corrupción dentro del propio ayuntamiento, por lo que le despiden. Entonces él pues al final acaba denunciando, recurre, y cuando esto finalmente llega a la luz, no solo recupera el puesto, sino que además acaba con la corrupción del ayuntamiento y además había realizado el trabajo para que la han contratado, ¿no? Yo creo que lo que comentas en Venezuela, aquí en España lo más similar que pueda haber, o se me ocurre a mí, es la investigación. Creo que una muy buena salida profesional, que siempre se habla de que hay pocas para la criminología. No creo que... Es verdad que no tendremos un vaso lleno dentro de las salidas laborales, o no por lo menos en comparación con lo que yo creo que podremos avanzar, pero sí creo que una de las buenas salidas que tenemos a día de hoy es la investigación. Un doctorado en cualquier tema puede estar relacionado con la criminología. Tanto la necroidentificación, que sería medicina forense, o policía científica, bebe de la criminalística de la criminología. La psicología y la criminología son primas hermanas, el derecho penal. Con esto quiero decir que puedes investigar casi cualquier tema con una beca o mientras mantienes otro trabajo y que tenga relación con la investigación científica en estos temas. A mí en una ponencia que estuve con un magistrado que es especialista en la prisión permanente revisable, yo le hago una pregunta y me dice... ¿Qué estudias? Y le digo yo criminología, y me dice, es que ustedes son muy críticos, por eso nadie los quiere, queréis opinar de todo, pero bueno, somos en lo que nos formamos y ya está, ¿sabes? Tenemos que dar nuestra opinión, tenemos un libre albedrío para expresarnos, ¿no? Y si tenemos que opinar sobre algún tema, pues lo hacemos, y por eso a lo mejor ese profesor... descubrió la trama de corrupción y bueno, pues mira, se ganó lo que todos buscamos, ser reconocidos, tener un puesto estable, ¿sabes? Pero bueno. Siempre dice que somos observadores incómodos, los criminólogos. Sí, es una opinión que desgraciadamente comparten muchos profesionales externos a la criminología. Por ejemplo, es curioso que estuve hablando con un amigo psicólogo y estuvimos discutiendo sobre qué podía hacer el criminólogo. Y yo le digo, pues bueno, conocemos sobre psicología criminal, comportamiento de la conducta antisocial. Y me dice, bueno, pero yo como psicólogo lo puedo hacer también. Total, que le mencioné ciertas teorías criminológicas en relación a la personalidad delictiva que él no conocía, pero lo que me dio a entender, aunque no me lo dijo, es como que se enfadó por una especie de intrusismo laboral, es decir, va a llegar que sabe menos de psicología que yo y va a ocupar mi puesto, pero esa es la mala idea social que se tiene sobre el criminólogo, que vamos a llegar a modo intrusivo, y no, es a modo pues que todos llevemos a un mismo objetivo, a modo complementario unos con otros. Además de que el criminólogo debe ser crítico, o sea, no por que nos corten las alas de poder hacer una crítica sobre cualquier fenómeno criminógeno es motivo para evitar no hacerlo. Por ejemplo, conozco el caso del criminólogo que mencionas en el ayuntamiento que destapó la corrupción, y lo enlazo con la charla de un gran economista que mencionó que el problema que tenía España en relación, pues ya no solo al delito, sino a cuestiones de deficiencia económica, es que ningún partido político impone en su programa un plan preventivo del fraude fiscal, todo lo que sea la delincuencia de cuello blanco, el blanqueo de políticos, la corrupción. Da a entender de que es que no les conviene que alguien esté metiendo las narices en ese ámbito, por decirlo de una manera. Eso es, echa la ley, echa la trampa. Totalmente. A mí me gustaría, antes de que pasemos a otra cosa, enfatizar en una de las salidas que has dicho, que es en los colegios. Creo que es súper importante. De hecho, yo pretendo hacer el TFG de eso. Creo que es una de las mejores salidas de cara a la prevención, actuar sobre los niños, así que me parece súper importante que hayas dicho esa salida. Y es cierto, porque ya no solo por la prevención en ese momento
oportuno de la escolarización, sino porque se va a beneficiar en un futuro, porque si es capaz de identificar las conductas en etapas de desarrollo cognitivo, de desarrollo de la personalidad y de perfil psicológico, pues se puede prevenir que exista un comportamiento antisocial en edad adulta y que desde pequeño vaya adquiriendo unos factores de protección y unos valores sociales que le evite cometer delitos en un futuro. Es más, yo el año que viene, si Dios quiere, quiero pedir una beca de colaboración, que al fin y al cabo es una especie de introducción a las tareas de investigación con un departamento universitario, y las líneas de investigación presentes más investigadas o las que se están desarrollando más proyectos de investigación financiados es sobre el bullying, el acoso escolar, todo el tema de la prevención de las conductas antisociales en edad temprana, y es muy importante abordar el problema. Más, esto es una opinión personal de forma criminológica, yo creo que el punto más importante de la criminología actualmente es abordarla desde el pequeño paso para evitar que suba más, porque de qué nos sirve crear un plan de preventivo sobre agresores sexuales, sobre asesinos, sobre lo que sea, si no se ha visto cómo se ha desarrollado la conducta de ese sujeto a lo largo de toda su vida. Es más, los primeros estudios de asesinos en serie hacía Robert Ressler, John Douglas, la Unidad de Ciencia del Comportamiento del FBI, versaban sobre cómo había vivido la infancia ese sujeto para desarrollarse en edad adulta como delincuente. Por ejemplo, la tríada del psiquiatra forense McDonald ya está, según la opinión de Vicente Garrido, ya está un poco descartada la teoría. Pero es como yo mencioné en criminología, hay que tener en cuenta los pasos previos para saber dónde estamos ahora, a modo teórico. Él decía que 3 componentes, como era la enuresis, la piromanía y el maltrato animal, desarrollaban un comportamiento y una personalidad en un futuro delictiva. Y es que al fin y al cabo la personalidad es moldeable en una edad infante, pero cuando ya se consolide es mucho más difícil su prevención. Por lo tanto, hay que abordarla desde el principio para evitar que en un futuro sea mucho más difícil la prevención y además los delitos sean más peligrosos, porque lógicamente, si es cierto que hay niños que matan, por ejemplo en Elche tuvimos un caso que un chico con una escopeta abatió a 3 familiares, pero no quita que sean más peligrosos y más violentos estadísticamente los delitos que cometen los mayores. Por lo tanto, si lo prevenimos desde pequeño, va a ser mucho más eficaz, ya no solo para beneficiar al sujeto en tener un comportamiento más sociable, sino en evitar delitos más graves. Lo de Elche lo leí, que fue porque le quitaron la Play, o sea... Y yo creo que como criminólogo tenemos mucho trabajo para evaluar a gentes que son adictas a juegos de shooter, juegos donde se vive la violencia, y encima porque se le dedican 8, 9, 10 horas, ¿sabes? Entonces te acostumbras a una violencia que a lo mejor la expresas en tu vida real, en tu vida, tu vida cotidiana, en tu día a día, ¿sabes? Eso de que al fin y al cabo, si tú desde pequeño entiendes que el término violencia o como tú debes de expresar tus emociones de esta manera, muy difícilmente cuando tú consolides esa idea alguien te la vaya a cambiar. Si desde pequeño tu manera de expresarte ha sido agrediendo físicamente, de mayor, ¿por qué te van a decir que no si tú lo has hecho desde pequeño y has tenido una aprobación? Es decir, nadie te ha frenado, ha dicho pues sí. Es lo que sucede, por ejemplo, con un tema que me estoy especializando poco a poco a través de revisiones bibliográficas, la escritura de artículos científicos, que son los tiradores escolares en Estados Unidos, que al fin y al cabo ese factor de entendimiento, es decir, expreso emocionalmente el odio que llevo a través de un arma y arrasando contra todo lo que pillo, pues sí vuelve a la misma idea de que los pasos preventivos y las fases anteriores al delito hay que atenderlas desde una edad corta. Eso es. Y volviendo un poco al principio de la charla, enlazando con esto, creo que es que hay mucha desinformación. Yo creo que cuando una persona, por muy niño que sea, comete un acto de este tipo, estoy completamente seguro de que previamente han habido señales que no se han sabido ver, como es lógico, porque tampoco tienes tú por qué conocerlas, pero creo que nadie de la noche a la mañana decide matar a su familia con un arma sin antes haber hecho algo que un especialista puede decir, ojo, esta conducta está actuando con una función y puede estar reforzando una conducta a futuro que sea mucho más intensa. Por no hablar de que a lo mejor incluso pueda haber alguna anomalía que la clínica, y no voy a entrar en si esto es un tema clínico o no, pero que un especialista pudiera ver en comportamientos similares, ¿no?
Y de ahí la importancia, la responsabilidad del profesional que sea de esto, poder observarlo, poder informar y poder trabajar en ello. Y bueno, como se nos está yendo un poco ya el tiempo, queríamos hablar sobre los delitos de ocupación, que yo entiendo que la ocupación es un término un poco mediático, un poco televisivo. No sé si tendríamos que hablar de allanamiento de morada, si tendríamos que hablar, no sé exactamente cómo lo abordas tú, pero me quiero meter un poco a este terreno, a ver qué opinas. Vale, yo tengo para analizar este fenómeno, dos visiones, que es una criminológica y una desde el derecho penal. Al fin y al cabo, yo me formo como criminólogo, aunque tenga conocimiento del derecho penal, soy criminólogo, no soy un futuro jurista penalista. Entonces creo que hay que empezar a abordarlo desde el factor social. Es decir, un ocupa es un infractor de la ley, no a modo propiamente dicho desde el positivismo jurídico. Sí, vale, comete un delito, tiene un precepto penal, es delincuente. No, desde un fenómeno criminógeno. ¿Es delincuente porque ocupa o es una víctima propiamente de la sociedad? Porque no se le proporciona la vivienda digna, no puede desarrollarse propiamente él en una vivienda. Entonces creo que no tengo tampoco una opinión formada del todo, porque es algo totalmente individualista. Es decir, depende de la persona y del ocupa propiamente dicho. Por ejemplo, D-Max hizo un programa sobre personas que tenían sin hogar y en 15 minutos se pudo ver perfectamente 7 personas totalmente distintas. Un padre de familia que había acabado en paro por las circunstancias que fuera y era la única cabeza económica de la estructura familiar, y se vieron abocados a entrar en una vivienda y ocuparla. Y después pues otros sujetos que a lo mejor por otras circunstancias menos éticas, algo subjetivo, ¿no?, pero menos éticas, porque el mero hecho de entrar en una casa pues entraba. Entonces es algo realmente que hay que mirarlo de forma muy individual, porque dependiendo del sujeto se puede desarrollar una opinión u otra. Es que es eso, de no mirarlo únicamente del derecho penal, de decir, no puede haber un allanamiento de morada, porque si no la criminología no tendría cabida, porque para eso está el derecho penal, que es mencionar un precepto. Entonces hay que mirar mucho el factor social. La opinión que tengo sobre la ocupación es esa, de que no puedo generalizar una opinión global sobre la ocupación, porque no pueden pagar, como se suele decir, justos por pecadores. Tampoco quiero hacer una inferencia estadística de decir, no, como 10 ocupan por este motivo son malos, no, como 10 ocupan por esto son buenos. Entonces hay que individualizar el caso completo. Sí, es como cuando te consigues a alguien en el metro pidiendo dinero, o sea, te hace dudar, decir, ¿de verdad esta persona lo necesita o de verdad esta persona lo necesita para otras cosas, como por ejemplo drogas, alcohol, etcétera? Por eso es una opinión muy individualizada, una opinión que hay que ver la realidad primero para opinar. Es eso, porque no es justo que una persona haya convivido socialmente correctamente, no haya tenido ningún problema a nivel con otras personas, y se le juzgue críticamente, se le etiquete y estigmatice porque 7 personas en sus mismas condiciones han cometido ciertas acciones que rondan lo delictivo, si no son delitos propiamente. Entonces hay que tener en cuenta, hay que hacer estudios de caso uno por uno, hay que tener en cuenta y analizar propiamente la situación. Hombre, sí que es verdad que al final el delito, como cualquier comportamiento, es individual y que no podemos caer en generalizaciones porque no tendría sentido. Pero sí es verdad que muchas veces es imposible, ¿no? Cuando queremos hacer un tipo legal, volviendo a la parte positivista del derecho, del penal en este caso, sí que tenemos que englobar o que categorizar algunos comportamientos como muy generales. Sí que yo personalmente haría distinciones, pondría líneas entre gente que puede estar intentando tener una vivienda y tiene que ocupar, y gente que directamente la motivación es de ocupar la casa y no va a tener intención nunca de convivir de otra manera en sociedad, ¿no? En cualquier caso, creo que sería positivo, creo que hay, aparte de albergues, ¿no?, que hubiese entidades o recursos que aprovechasen de espacios para poder crear una comunidad, no voy a decir paralela, pero gradual. Por ejemplo, cuando tú sales de prisión, creo que cobras en algunas ocasiones una especie de subsidio por excarcelamiento, una cosa así. Pero no sé hasta qué punto, como tampoco hay un seguimiento real como puede haber en Inglaterra sobre la persona que ya está fuera, no sé hasta qué punto luego se fomenta la vivienda. Por ejemplo, hay mucha gente
De hecho, el último podcast que grabamos es con un exconvicto que tiene trabajo, pero no tiene casa. Tiene que alquilar una habitación, pero claro, tatuajes en la cara, gitano, pues no le está siendo fácil, ¿no? Y por eso creo que en cualquier caso la gente que está sin vivienda debería poder tener acceso a algún recurso, como digo, ¿no? Gradual, que no es ni la sociedad normativa ni tampoco es la prisión o los albergues, que hasta donde sé pues tampoco son jauja, obviamente. Y ahí podríamos también entrar en, oye, pero vas a meter a gente que es ocupa y a gente que no quiere serlo pero tiene que ocupar. Como digo, es un tema individual, pero al final cuando toca generalizar hay que intentar hacer límites, hacer líneas y generalizar lo menos posible, hacer grupos. Eso, totalmente, pero es lo que volvíamos de la individualización, de que es un terreno tan farragoso y que hay perfiles tan distintos que es muy complicado. Pero yo entendería, que es otra opinión personal, no tiene por qué corresponderse con la realidad, de que una persona que tenga ese sentimiento propiamente de ocupación, no de tener una vivienda donde puede desarrollarse, sino de abordar una casa y demás, muy difícilmente entraría en un albergue, porque no tendría esa sensación de propiedad, de decir, mira, esto es mío, aquí estoy yo. Entonces creo que el albergue, comparto la opinión, mismamente sería un método de distinción de perfiles. O sea, posiblemente puede que alguno se cuele de esta distinción de perfil entre quien quiere convivir propiamente y quien quiere ocupar, que es decir, que algún ocupa sí se infiltraría en ese albergue, pero sería un buen método de distinción entre los dos perfiles, porque se vería, a mi punto de vista, la diferencia entre las dos motivaciones, entre querer vivir y querer ocupar. Eso es, o sea, cuanto más facilidades des para no ocupar y más recursos haya, los que finalmente sigan ocupando te están dando la pista de en qué perfil están, y al final es el ocupa que sale en televisión. En cambio la gente que ocupa, o sea, que no ocupa, sino que se aloja en entidades, recursos, en albergues, pues son un perfil a lo mejor más orientado a la búsqueda de una vivienda. Sería una forma a lo mejor de empezar a delimitar en sociedad quién realmente necesita una vivienda y quién ya no solo que la necesite, sino que la consigue de forma poco cívica, podemos decir. Pues sí, no es un método, preventivo claramente factible. Más efectivo o menos, hasta que no se aplique no se puede ver, pero sería muy positivo para comprobar qué es lo que quiere realmente la persona que solicita el servicio del albergue. Yo es que no soy no tengo mucho conocimiento en este tema, pero una de las cosas que sí puedo notar es que le cuesta al sistema punitivo, al sistema penal, penar este delito, ¿no? He leído que desde el Tribunal Supremo dicen que va en contra de los derechos humanos, porque la Constitución española establece que toda persona merece una vivienda digna, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya este ámbito, el penar a una persona que está buscando una vivienda, se le es difícil, ¿no? Es una persona necesitada, no tiene vivienda. ¿Cómo le digo yo? O cómo, se preguntará, ¿no? El sistema penal, ¿cómo le digo yo a esta persona, estás cometiendo un delito, pero también lo mereces? Es decir, mereces vivir bajo un techo, donde protegerte, ¿no? Es una problemática que se ve ahora. Sí, al fin y al cabo creo que el legislador, cuando está estipulando sobre la legislación en este tema, se ve en esa contrapartida, ya no solo desde el punto de vista de la persona que entra en el domicilio, sino también en esa persona que pierde su domicilio. ¿Por qué? Porque es como si tú tienes tu propiedad, tienes tu casa y demás, y te encuentras que un día la llave no entra y no puedes entrar en tu casa. Entonces hay que tener desde un punto de vista, cuando se está haciendo la ley, todos los factores o todos los actores que interrelacionan en esta situación. Entonces creo que desde mi punto de vista el legislador debería de beneficiar en lo máximo posible a esta persona que quiere ocupar de forma para la convivencia y beneficiar a la persona que está perdiendo su casa. Pero creo que si la persona realmente quiere convivir y no causar problemas, como en España lamentablemente existen muchas viviendas vacías que son propiedades de banco y demás y que nadie está ocupando,
suele ser característico, tengo entendido, he visto alguna estadística respecto del tema, de que las personas que quieren convivir cívicamente entran a estos establecimientos que están vacíos con el objetivo de no perjudicar a una persona que propiamente es su casa. Entonces eso, el legislador tiene demasiados puntos de vista que tratar. La persona que ha perdido su buen inmueble porque han entrado. El sujeto que entra porque no tiene más opciones para vivir dignamente. El sujeto que entra porque quiere fastidiar, por decirlo de una manera. Entonces, legislar sobre la materia es difícil, pero a lo que yo consideraría tendríamos que beneficiar a la que yo veo que realmente es víctima propiamente de lo que es el sistema, que es esa persona que quiere convivir cívicamente, pero también no perder el punto de vista de la persona que al fin y al cabo ha perdido su casa. Entonces, hay que mirar esos dos puntos de vista, ya no solo desde la ley, sino instaurar y fomentar viviendas para las personas que no tienen, o poder crear una legislación sobre estas viviendas que están vacías a modo de embargo de bancos y demás, y estudiando las características y la situación de cada persona poder abrir estas viviendas. Volvemos a la misma idea, hay que estudiar cada caso, que es muy complicado para hacer una ley, porque la ley al fin y al cabo tienes que hacerla para aplicarla a todo el mundo. Pero creo que esa es la problemática con la que el legislador se encuentra al formular alguna ley en relación al tema. De todos modos, el delito de ocupación como tal no existe, ¿no? Yo cuando lo di era allanamiento de morada o usurpación de la propiedad o algo así. Sí, claro, pero al fin y al cabo, si en el Código Penal castiga la acción o la conducta propiamente de invadir en ese inmueble, pero no tiene en cuenta a nivel sustancial el por qué lo haces. O sea, no tiene en cuenta la motivación, sino el mero hecho de la acción. Que sí, hay también delitos de allanamiento de morada, pues, alguna incluso de apropiación y demás o algo así también, que eso, pero el problema, sea el nombre del delito que sea, o sea o tener la consecuencia jurídica que se le imponga, eso. Habría que ver a modo de atenuante o agravante, pues es que no hay otra manera para beneficiar, entre comillas, a la persona que interviene en ese inmueble, porque es que realmente es una tarea demasiado complicada para evitar no perjudicar a la gente que realmente lo necesita. Hombre, esto que dices es muy interesante, ¿no? Yo creo que el Código Penal ahí yo es una crítica que le hago. El no conocer las causas del delito. Es verdad que hay un solo delito que sí que incide en el porqué, y además creo que lo hace erróneamente, que es la violencia de género. En el artículo propio, además de violencia de género, que dice que es por el hecho de ser mujer, eso desde un punto de vista científico es incorrecto, por lo menos a mi juicio. No creo que el motivo fuera este. Ahora bien, por lo menos está indagando en una causa. O por ejemplo lo que tú decías, ¿no? Si influye las drogas, la abstinencia o algo relacionado, excepto en seguridad vial, el delito tiene agravantes, o sea, tiene atenuantes o incluso eximentes. Luego, ¿por qué con el delito de usurpación o la ocupación popularmente dicho, por qué no se tiene en cuenta? De hecho, voy a contar una anécdota que resulta algo graciosa de la absurda que es, ¿no? Cuando hay una aldea, una comunidad, de esto que decía antes de sociedades o grupos un poco paralelos a la sociedad, como un escalón previo a la sociedad normativa, pues es como una aldea en mitad del campo que se dedica un poco a esto, ¿no? A acoger a gente que está en situaciones un poco complicadas, y resulta que han tenido problemas con los propietarios de la finca. Ellos tienen a gente que está viviendo ahí y que si no estaría ocupando alguna casa, y al tener estos problemas con los propietarios les han cortado el agua, les quieren echar y están ahora mismo ocupando ese lugar. Entonces una entidad que se ocupa de que la gente no ocupe casas están viviendo de ocupas en este sitio. Luego algo puede estar fallando, no lo sé, no sé la historia completa. Es algo paradójico, pero bueno, es que es una circunstancia y al fin y al cabo la sociedad nunca deja de impresionar. Pero bueno, es una medida que realizan. Y es que, por ejemplo, si al fin y al cabo, no sé, como idea, no la veo muy práctica, pero bueno, por mencionarla, si yo tengo una casa, que es como mencionaba, en el campo, en una colina, y la tengo cerrada y no tengo a nadie, y quiero meter a, no sé, una casa grande y quiero meter a 20 personas, en cierta manera puedo estar fomentando la ocupación. Entonces es una contrapartida. Ayudo a la gente, pero estoy perjudicando a una visión social. Es curioso. Pero es eso, porque al fin y al cabo la diferencia ahí es que yo le estoy permitiendo la entrada a mi domicilio. No están invadiendo mi domicilio. Entonces la situación varía. Aunque sí es verdad que tiene esa contrapartida, sí es curioso. Ahí haría falta un contrato.
Sí, pero no sé cómo sería la reacción, porque claro, si tú pones tu casa es un caso único, entonces, bueno, único, 2, 3, los que hayan, pero no termina de solucionar, sí a lo mejor lo alivia, pero no termina de solucionar totalmente la situación de la ocupación. Y tampoco sé si existiera un sentimiento colectivo y decir, pues bueno, los que tengamos 2 casas, ponemos para que puedan entrar gente primero, no sé si se haría. Muy difícilmente lo veo visible. Pero si se hiciera, no sé qué reacción ocurriría, ya no solo social, sino desde el control formal. No sé cómo se cambiaría en el derecho inmobiliario o cómo cambiarían los contratos de arrendamiento, arrendatario, porque sería un fenómeno totalmente nuevo, que a España se le encienda la bombilla y la gente que tenga 2 domicilios empieza a ceder sus domicilios a personas que tengan problemas. Eso yo creo que en el país de Alicia y las Maravillas. Es utópico, pero sería una situación muy, muy, muy curiosa. Pero claro. Eso es. Bueno, hasta ahora hemos visto un poco las bandas latinas, ¿no? El perfil sobre todo de jóvenes que ingresan en ellas, cómo puede esto evolucionar con los años, cómo la criminología puede evolucionar con los años. Hemos tocado también el tema de la ocupación y la usurpación y creo que ya lo he mencionado antes en el tema de las causas, que es verdad que el derecho penal no puede explicar causas de delitos porque son individuales, pero sí podría, por lo menos estadísticamente, incidir un poco más en causas o incluso a nivel individual que en el juicio se tengan en cuenta, aparte de que sea por drogas y tal, de cara luego a la pena. Entonces, pasando al tercer delito, al tercer fenómeno, queríamos hablar, si no tenéis nada que añadir a la ocupación, sobre violencia de género. Pues te hacemos la misma pregunta. ¿Qué opinión tienes así al respecto en general sobre la violencia de género en España? Bueno, yo tenía un profesor de psicología que decía que la violencia de género era una anormalidad del sistema, es decir, cuando el sistema de relaciones falla, surge la violencia de género, según su teoría. Pienso que es un fenómeno criminógeno grave que arrastramos. A lo mejor la visión ha cambiado y ciertas políticas pues han ayudado a reducir la violencia de género, pero no podemos olvidar que existen ciertos fenómenos criminógenos que, por ejemplo, las agresiones sexuales en grupo, que no es solamente propiamente, como dice el Código Penal, de relación de afectividad y demás, sino el daño a una mujer, no por el mero hecho de ser mujer, que también podría ser, sino por la visión que se tiene sobre la mujer, que a lo mejor es una propiedad, que a lo mejor es un objeto que no tiene el mismo sentimiento, que es inferior, esa distorsión cognitiva que pueden tener los delincuentes que cometen estos delitos. Por lo tanto, la violencia de género, el Código Penal al fin y al cabo se puede quedar corto, porque ciñe la violencia de género a eso, a la afectividad, a la relación que existe entre victimario y víctima, pero creo que como la criminología supera el derecho penal en aspectos sociales, va mucho más allá. La violencia de género es un problema, pero a mi visión tenemos los mecanismos necesarios para combatirlo, pero es una lucha constante que hay que ir poco a poco combatiendo. Hemos mejorado a lo largo de los años, pero queda trabajo por hacer, y es eso de que no se puede catalogar criminológicamente, jurídicamente penal, un tema que a lo mejor deberían entrar juristas y demás, únicamente los delitos los que tengan cierta relación, porque si un sujeto, un victimario, un agresor, tiene la distorsión cognitiva de la mujer es inferior, la mujer tiene que hacer lo que yo diga, lo que yo le mande tal cual, aunque en el Código Penal a lo mejor no se establece violencia de género por no existir esa relación, a mi punto de vista sí hay violencia de género por la mente criminal que se orienta sobre la mujer. Entonces eso, hay que unir tanto el derecho penal en ciertos delitos, como pueden ser de delincuencia sexual, y la intervención criminológica. Y esto es un tema que suele suscitar mucha polémica, es la parte de constitucionalidad en esta ley. Hay como dos versiones, ¿no? La parte de pues hay un problema social que tiene que ser abordado con mayor contundancia que en otras ocasiones, y luego está el discurso de ya, pero es que esto es desigual. Entonces, no sé si quieres mojarte o desde la neutralidad hablar un poco de los dos temas, lo que tú prefieras. Más bien neutral en la circunstancia por mirar ambas partes, pero desde un punto de vista de lo que es propiamente la filosofía del derecho, la teoría del derecho y demás, la discriminación positiva se ha aplicado a lo largo de la historia en muchos fenómenos. Por ejemplo, la discriminación en Estados Unidos y demás, se aplicó esa mera discriminación positiva. Pero el problema que tenemos en España creo que no sabemos equilibrar. Es decir, no está mal darle herramientas de apoyo victimológico a las víctimas de violencia de género,
Es más, las mujeres suelen ser más víctimas que hombres. Entonces, no veo desigual darle más oportunidad o más beneficio a una persona víctima. El Estatuto Jurídico de la Víctima de 2015 necesitaría una reforma en ciertos aspectos. Pero sin pasarnos, no sé si se me pilla la idea, que es llegar al punto en el que, vale, quitamos esa condición de víctima, pero tampoco la beneficiamos por tener unas características propias y a lo mejor no sufrir un delito. Entonces hay que saber marcar realmente el por qué beneficiar un aspecto y el por qué no. Y volviendo a las preguntas de antes de los perfiles, dentro de las relaciones de pareja donde hay maltratos, obviamente, volviendo a la generalización, ¿qué perfiles encontramos en parejas maltratadas? Bueno, yo vería varios perfiles. Uno de ellos el psicopatológico, una persona que a lo mejor tiene un trastorno delirante y demás y fabrica o prefabrica ideas de que la mujer está con otra persona, de que le está engañando, tal, y comete el delito, pero esta persona sí tiene una connotación mentalmente insana. Después tenemos a la víctima que desde pequeño está sufriendo violencia de género y en su desarrollo psicosocial aprende que la mujer tiene que ser inferior, que tiene que estar subordinada a lo que él diga, que ese sería un segundo perfil que yo más o menos identifico, el psicopatológico, el adaptativo a través de la infancia, y bueno, al fin y al cabo atrae socialmente cuestiones del patriarcado y demás. Y otro tercero, que no llega a ser el psicopatológico, pero sí el que tiene distorsiones cognitivas, que a lo mejor no tiene ningún problema a modo de trastorno de personalidad, pero sí fabrica distorsiones cognitivas de si no me responde es porque está con otra persona, si tal cita no viene es porque le importo poco. Entonces, sí se podría hacer sus perfiles de estos tres, pero estos tres propiamente los veo claros: el psicopatológico, el adaptativo a lo largo de los años de que aprende la violencia de género, por decirlo de una manera, que lo ven en los familiares y demás, y el tercero que fabrica distorsiones cognitivas, pero no llega al punto de estar con el psicopatológico. Qué bueno. Y englobando a lo mejor más delitos, la situación actualmente en España, ya no solo con violencia de género, ocupaciones y bandas, ¿qué fenómenos ves tú preocupantes? Teniendo en cuenta los perfiles de quienes los cometen, de quienes son víctimas, y teniendo en cuenta el ambiente, el contexto que hablábamos antes de la criminología ambiental, ¿qué fenómenos delictivos te preocupan? Lo tengo totalmente claro, que es la delincuencia de cuello blanco. Es decir, España arrastra el gravísimo problema de que las personas con un cierto estatus, un cierto poder, se aprovechan para delinquir. Pero vamos, lo vemos cada 2 por 3. O sea, hace 2 semanas, en un pueblo que apenas tiene 2.000 habitantes, el alcalde de dicho pueblo, todavía lógicamente ni no se ha celebrado el juicio, pero ya le han imputado delito de malversación de fondos públicos, delito de blanqueo de capitales. Es decir, el problema creo que los políticos, personas, no exclusivamente políticos, sino personas con un estatus económico, tienen esa distorsión de decir, estoy superior a las circunstancias, puedo hacer lo que yo quiera. Es más, en instituciones penitenciarias, como tal, tratar el perfil de un político, una persona económicamente fuerte, un empresario que ha cometido delitos de cuello blanco, es difícil, porque al fin y al cabo ya está, es una persona socializada, ha tenido los mecanismos familiares, ha tenido una formación académica, ha tenido un trabajo, ha tenido una familia. No existe un punto en el que pueda intervenirle para decir, esto es así, esto está mal. Más que una propia distorsión sobre, bueno, como es de todo, también mío y no le estoy haciendo daño a nadie, pues lo cojo yo. Instituciones penitenciarias está desarrollando ahora un programa propiamente sobre la intervención en personas que cometen delitos de cuello blanco, como ocurre, por ejemplo, con agresores sexuales o con drogodependientes. Es decir, tratar un problema como problema. No es una persona que está bien, que socialmente no tiene ningún problema, comete un delito, está 5 años de prisión, lo soltamos. Pero esa mentalidad del tratamiento de los bienes públicos no ha cambiado. Y es un gravísimo problema en la criminología, ya no me atrevo a decir exterior, porque tampoco conozco otros países a nivel más criminológico, pero en España todavía tenemos un grave problema de delincuencia de cuello blanco. Pues fíjate, siempre se estudia que cuando la corrupción llega a los altos cargos de los 3 poderes, el país empieza a quebrar a nivel social, a nivel estructural. Voy a lanzar una pregunta bastante comprometida o bastante difícil, no a lo personal, pero es que es un discurso también muy popular, ¿no? Esto de que se está pactando con etarras en el gobierno
podemos entender, podemos opinar sobre si va a llegar esa corrupción, si ha llegado, o si en cualquier caso hay o había corrupción dentro del gobierno que se pueda asemejar a la corrupción que en otros países han sufrido desde el crimen organizado y que por tanto esto hace tambalear todos los tres poderes? Hombre, a nivel comportamental, por decirlo de una manera, si un sujeto político hace lo que sea por mantener su puesto político y es capaz de asociarse, ya no me meto en temas de si Bildu es un partido de una manera u otra, sino el mero hecho de decir, tengo que estar en mi poder y para hacerlo me asocio con quien sea y pacto con quien sea, es una grave problemática para la inserción del crimen organizado en una especie de estado criminal, por decirlo de una manera. Entonces eso, depende más, no tanto de si existe el crimen organizado, si existe un partido político de tal connotación, sino la persona que se va a unir a ellos, si tiene ese comportamiento de decir, yo tengo que estar aquí y por estar aquí voy a hacer lo que sea. Volvemos a la figura del observador incómodo, que debería estar ahí, ¿no? Poniendo un poco el límite. Pero eso, el problema radica no tanto en los actores individuales, si existe un grupo criminal, si existe un partido político de una ideología que no sé qué, sino la otra contraparte de decir, es la que tiene que tener el juicio de puedo asociarme con esta persona, puedo no. Pero si ese juicio se ve mermado por decir yo me voy a mantener aquí, sea como sea, le va a dar igual con quién asociarse. Sea una asociación ilícita, sea un grupo criminal o sea un crimen organizado. O sea, le va a dar igual en el aspecto de mantenerse allí. Sí, lógicamente y socialmente va a ser mucho más visible si es, no sé, el cártel de no sé qué, que si es un partido político camuflado, no lo digo por ninguno, pero sí es verdad que a lo mejor puede existir un procesamiento político de ciertos grupos criminales o lo que sea que quieren acceder al poder. Por ejemplo, Pablo Escobar quería acceder a la representación colombiana política. Entonces eso, hay que tener cuidado en cómo evolucionan ciertas organizaciones criminales o terroristas o de la connotación criminal que sean, porque es un modus operandi para llegar al poder. Ya no tanto atacar directamente al poder, sino que asociarse al poder. Es más, es una estrategia más inteligente, porque si tú atacas directamente al poder, eres mucho más notable. Han puesto una bomba en un avión de no sé qué en el que iba el ministro de no sé cuánto. Han tiroteado al ministro de no sé qué. Es más lógico formar un partido político y ser populista, atenderse a la comunidad social y llegar al poder de una forma más pacífica y más legítimamente aprobada socialmente, por decirlo de una manera. Entonces hay que tener cuidado con quién se asocia, pero depende más de la persona que decide si asociarse o no que de los otros grupos, porque es inevitable que se formen grupos políticos que puedan tener un origen criminal, que sea un grupo criminal, una mafia, que se asocie a un partido para llegar al poder y como tienen dinero adquisitivo por el narcotráfico y demás, hacen una buena campaña y consiguen votos y demás. Depende más de la figura ya propiamente establecida de decidir con quién se va a unir y con quién no. Uh-huh. Y volviendo a la criminología ambiental y a esto que comentas ahora de la corrupción en política, y esto es una pregunta que os lanzo a todos. ¿Qué opináis de la venta de alcohol en España y cómo se relaciona con lo que estudiamos nosotros? Si quieres empezar tú, Jorge, y luego opináis vosotros, como parezca. No sé, como queráis, o sea. Vale. Bueno, pues desde un punto de vista más que criminológico, también social. Como existe una aprobación sobre el alcohol de que no es perjudicial, de que no es tanto una droga, existe un comportamiento sociológico que es la venta a menores de alcohol a escondidas de la ley. O por ejemplo, ya no solo de que tú conozcas a la persona que te vende el alcohol y te lo dé, sino la conciencia de otras personas de eres mayor de edad, te paran 3 menores en la calle y te dan el dinero y te dicen, perdona, ¿me puedes ir a comprar alcohol a la tienda de al lado, tal cual? Y esa persona cede en comprárselo. O sea, ya no tanto a nivel legal, pero como cualquier fenómeno criminológico, no podemos abordarlo directamente a un nivel legal, hay que atenderlo al social. Una mayor concienciación sobre los problemas que puede ocasionar el alcohol en menores, en su desarrollo, los problemas etílicos que pueden tener, a las personas que ceden a comprarle el alcohol y a los propios establecimientos de tener
la idea fija de decir, no, ya puede ser mi vecino, ya puede ser mi sobrino, de que si es menor de edad no le puedo vender alcohol. Es difícil, pero creo que la cuestión pasaría por una concienciación social sobre la circunstancia, porque ¿de qué te vale endurecer? Volvemos al punitivismo. ¿De qué te vale endurecer las penas de decir, no, quien vende alcohol tiene tal sanción, si lo van a vender a escondida y no te vas a enterar? O sea, merece más la idea de quien vende el alcohol que el castigo que se le puede imponer. Yo estoy totalmente de acuerdo. Al final, de hecho, creo que hoy en día la venta de alcohol a menores es algo que se ha normalizado, que está en la sociedad. Es algo que vemos todos los días, en las fiestas de los pueblos, de los barrios y demás. Y ya no tanto lo que puede afectar en el desarrollo de esos menores, sino lo que puede llegar a ocasionar. Al final, para mí, desde mi punto de vista, es un medio que facilita a esos menores, desde lo que estudiamos nosotros, a cometer delitos. Al final bebemos y entramos en peleas, uno acaba cometiendo o pudiendo llegar a cometer un homicidio. Creo que es un gran problema en nuestra sociedad y que está totalmente normalizado, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y además de un abordaje victimológico también, porque puedes aprovechar que una menor de edad está bebida, está en un estado etílico grave, para aprovecharte de esa situación. O sea, independientemente que sea mayor de edad o menor de edad, pero si le cortas el consumo de alcohol a los menores de edad, pues una parte victimológica que te quitas, porque esas menores de edad no beben alcohol. Y además también una cuestión familiar, porque si los primeros agentes de socialización, es decir, la familia, desde pequeño le instaura que el alcohol no es peligroso, que una bebida más, esa conciencia pues accede a los menores. Y si, por ejemplo, no sé, todo el mundo puede tener una botella de whisky, una botella de alcohol que sea en su casa, y con 17 años le dice al hijo, pues bueno, venga, vamos a tomarnos una que no pasa nada. Le da esa visión a través del modelado, es decir, sigo el modelo de mi padre y mi padre ve el alcohol bien, pues yo también veo el alcohol bien. Entonces, esos dos puntos de vista son muy interesantes. El de cómo afecta a la familia el consumo del alcohol y las consecuencias de consumirlo, ya no desde la persona que propiamente lo consume, sino de quien se puede aprovechar que la persona lo consuma, en el tema de las agresiones sexuales y los abusos sexuales. Nos hemos metido en aguas profundas con esta pregunta, porque una de las cosas que te preguntas es cómo abordamos la prevención de algo que está jurídicamente aceptado. El alcohol está jurídicamente aceptado, lo que pasa es que tiene algunas regulaciones, ¿no? Por ejemplo, no vender a menores de edad. Pero ¿cómo previenes a que la gente, o cómo le dices a la gente, esta bebida está aceptada, pero vas a tener problemas tanto intelectivos como va a anular tu conciencia, y vas a tener problemas con el consumo? A medida que lo consumas más, pues vas a perder la conciencia, vas a poder hacer otros comportamientos, ¿no? Entonces, en verdad la pregunta es, creo yo, que ¿cómo prevenimos algo que ya desde milenios viene siendo aceptado por la sociedad? No sé, yo lo dejo así al aire porque no tendría solución ahora. A corto plazo yo también te cojo la palabra de que no va a tener solución. En un corto espacio de tiempo no va a haber ningún resultado sobre la prevención de estas conductas. Pero como para ir comenzando a construir un modelo de preventivo más grande o más eficaz, creo que vendría por dos características. O sea, no tengo la solución, si no estaría con un presidente del gobierno discutiendo sobre qué hacer, ¿no? Pero sobre una campaña de concienciación, pero no a nivel local de los ayuntamientos, sino un plan más genérico. Legislar ya no solo a modo sancionador, sino de concienciación sobre la problemática, además de cuestiones de personas, por ejemplo las asociaciones de personas alcohólicas y demás, que muestren cómo por el alcohol, que al fin y al cabo es un factor de riesgo, como hemos mencionado, han tenido problemas en su vida. Eso suele, desde la psicología social, atender al problema de, mira, esta persona
empezó con el alcohol mirándolo como un juego, mirándolo como algo inofensivo, y mira qué circunstancias le ha llevado. Entonces, esa empatía, es decir, si consumo alcohol puedo tener estos problemas, podría encender la mecha para futuros proyectos más eficaces. Ahora se me viene a la mente lo que hablas de campañas de concienciación. Yo creo que las marcas, por ejemplo en España o a nivel de Europa, se encontraron con esa problemática de: mi producto está matando gente en las carreteras, mi producto está provocando peleas dentro de discotecas, pues vamos a darle a las personas algo free, ¿cómo se diría? Free alcohol. Por ejemplo, la cerveza 00 no tiene alcohol, vamos a darle el sabor, que la gente disfrute de su bebida, pero vamos, no le va a producir el mismo efecto, ¿no? Entonces yo creo que también las marcas a través de esta alternativa se encontró con, bueno, vamos a afrontar esta problemática que estamos viviendo y a ver si solucionamos algo, ¿no? Yo creo que eso les permitió disminuir índices de tasa de mortalidad o no sé, o de problemas en la calle con la gente que consume, habituación de alcoholemia, yo qué sé, ¿no? Mi discurso es bastante impopular al respecto. Si estuviera en mi mano, yo encarecería mucho los precios. Es lo que ha funcionado con el tabaco. De hecho, el otro día lo comentaba con un amigo, el hecho de que las campañas de tabaco hablen del cáncer y de diferentes enfermedades y problemas asociados no disminuía estadísticamente su consumo. Ahora, cuando se subió el precio, la gráfica fue bestial. El consumo decayó muchísimo. ¿Qué está pasando ahora con el petróleo, con la gasolina? Más de lo mismo. Al final, yo entiendo que si esto sigue así en unos años, el consumo de vehículos o se pasa a los eléctricos o te pasas al transporte público, que de hecho es lo que se está reforzando. Una conducta incompatible con conducir ese día es coger la Renfe, que hay descuentos, además. Pues haría una estrategia similar con el alcohol. Por eso digo que es muy impopular, porque creo que al final llevaría a no consumir alcohol. De hecho, si estuviera en mi mano, yo prohibiría el alcohol, y soy una persona que de vez en cuando lo consumo, no voy a decir que no. Y de hecho, en todos los libros de criminología ambiental, y no solo la parte teórica, también podemos salir a verlo cualquier noche, dibujan un triángulo entre, y esto me da mucha rabia, alcohol y otras drogas, como separándolo por la aceptación que hay, y en la cima del triángulo, delitos, comportamientos delictivos o problemáticos cuanto menos. Y es verdad, donde es una correlación positiva: más alcohol, más delincuencia, más comportamientos problemáticos. El problema es que, a ver, los humanos estamos capacitados para sobrevivir. Entonces, cuando tú encareces el alcohol, ¿qué vamos a hacer las personas? Vamos a buscar otros medios alternativos. No hay gasolina, buscamos coches eléctricos. No llego a la capacidad de coches eléctricos, buscamos bicicletas. No hay alcohol, buscaré el medio para obtener alcohol barato. Ojalá, porque ahí el gobierno lo que podría hacer es reforzar que tú busques una alternativa. Podría, a la vez que está encareciendo el alcohol, disminuir mucho el precio de, yo qué sé, actividades lúdicas, de otras sustancias que no sean dañinas. Entonces, cuando no tengas la diversión en el alcohol por un tema de precio, a la vez encuentras que ha disminuido drásticamente el que tú puedas acudir a un escape room, me lo estoy inventando, que tú puedas consumir una Coca-Cola, o que los establecimientos tengan algo que sea incompatible con beber y que sea donde tú vas a actuar porque te lo están facilitando. Desde luego, si alguien se sienta a mirarlo, y esto se estudia, creo que sería una reducción de todos los delitos, pero todos, seguridad vial se vería mucho más reducido, hasta los medioambientales, en hurtos, en robos, en peleas, las agresiones sexuales, todos los delitos disminuirían una barbaridad. Esa es mi opinión personal al respecto. Yo creo que al final, creo que al final estáis hablando del alcohol como de un problema. Yo lo veo más como un factor tanto precipitante como predisponente de cara a la delincuencia, en eso estoy de acuerdo, pero creo que el problema y donde hay que fijarnos más y poner el punto de mira es en la persona, en la manera de comportarse, la manera que tiene de desenvolverse. Al final el alcohol es eso, un factor predisponente y precipitante, pero el problema para mí, no sé si estáis de acuerdo o no conmigo, pero está en eso, en la persona.
Sí, de ahí que sea más proclive a cada quien se delinquir. comporta de una manera, cada quien, lo que hablaba antes, bueno, no sé si aplica para este tema, pero la idiosincrasia de cada persona, cómo le afecta, cómo... Justo. El factor individualizador que hemos tratado antes, de que el alcohol en cada persona tiene un efecto no necesariamente delictivo o precipitante al delito. Por ejemplo, si una persona consumiendo alcohol se vuelve violento, pues es más probable de que cometa un delito. Pero si una persona consume alcohol, no sé, y se vuelve gracioso o se empieza a reír, no tiene un comportamiento de peligrosidad criminal, porque no, muy difícilmente se va a volver agresivo o violento. Aunque con el tema de precio que hemos tratado, podría ser efectivo, pero hay que tener cuidado con la economía sumergida que eso podría llevar. Porque si yo soy una persona que quiere ganar dinero y el alcohol vale, no sé, 100 euros la botella, y yo puedo cogerla en el mercado negro y venderla a 20, puedo quitar mucho el consumo, pero muy difícilmente voy a llegar a una cifra deseable sobre esa prevención. Porque, por ejemplo, lo que pasaba con la ley seca de Al Capone, que vale, sí, nadie puede beber alcohol, cerramos las destilerías y demás, pero con Al Capone dice, pues vale, pues me meto yo en los bares clandestinos, empiezo a fabricar alcohol y le doy alcohol al pueblo. Como decía el otro compañero, el ser humano, si el alcohol me da algo gratificante, que me lo paso bien, me gusta el sabor, tengo que buscar una alternativa, pero una alternativa que me dé más o menos lo mismo. Porque si a mí me gusta beber alcohol y la alternativa es, pues bueno, pues bajamos el precio del cine para que vaya a ver películas todo el mundo. No me da lo mismo beber alcohol que ir al cine. Entonces hay que intentar que sea lo más similar esa alternativa para poder llegar al sentimiento de decir, bueno, me lo paso de igual manera con este producto, con este evento, ya no necesariamente tomo alcohol. Entonces esos puntos de vista son muy interesantes. El riesgo está en que la alternativa es venenosa, es el peligro que yo le veo, que no deja de ser una sustancia que te inhibe de algún modo, que te hace más propenso, si no es a delinquir, es a ser víctima o a no poder coger el coche. O sea, yo entiendo que esto es muy utópico, ¿no? Que el alcohol se va a seguir vendiendo y que sería más sencillo incidir en las personas y en enseñarles qué es lo que socialmente causa problemas y ojalá que funcionase. Ahora, yo imaginándome la gráfica, me gustaría mucho poder verlo, ¿no? Que la gente decida, en lugar de estar borracha o algo similar, que lo veo un poco del mismo estilo, pues eso, que decida un comportamiento incompatible totalmente. Muy a largo plazo es esta idea, porque desde luego a día de hoy es muy impopular y el alcohol está muy normalizado y no se tiene en cuenta como droga o como una droga más, sino muy distinta, pero ojalá. Me ha gustado lo que hemos mencionado antes del tema de la bebida alcohólica, bueno, la bebida alcohólica de nosotros, del 0-0. Es decir, si a mí me gusta el sabor de la cerveza, pero le quita el alcohol y sigo consumiendo cerveza porque lo que me gusta es el sabor, sí, una medida bastante interesante. O sea, porque si lo que busco es el sabor y no es la inhibición, que volvemos a lo mismo, ¿qué busca la persona consumiendo alcohol? A lo mejor alguien se bebe un cubata, no sé, porque le gusta el sabor dulce del ron, por ejemplo. No porque vaya a estar en un estado etílico y se inhibe y demás. Entonces, si lo que realmente le gusta es el sabor del ron y no tanto el alcohol, pues intentar buscar un ron que no lleva alcohol, no sé, cualquier medida de esa, pero porque depende también de ese perfil individual. O sea, que volvemos a la misma idea constantemente, a esa rueda, o a lo mejor una corriente criminológica que miro yo mucho, que es, porque al fin y al cabo la perfilación criminal me fascina, y ocurre eso, la perfilación es que tienes que mirar sujeto a sujeto. Si es verdad que en una muestra empírica, si se maneja más o menos el mismo sentimiento, puedes inferir, pero como son cuestiones sociales y cada persona se suele decir que es un mundo, tienes que intentar abordar en la medida de lo posible los casos concretos, en la medida de lo posible, porque lógicamente si tienes que atender a 20.000 personas, 30.000 personas, va a ser prácticamente casi imposible. Pero hay que ir trabajando así, paso a paso, desde los microsociológicos a intentar subir a los macrosociológicos. Qué bueno. Vale, bueno, hemos tocado un montón de palos, ¿no? Ha sido todo muy genérico, está muy bien. Si tenéis algo más en mente, yo creo que es el momento. Si no, ¿tú nos quieres hacer a nosotros alguna pregunta? Bueno, más que una pregunta, agradecer lo que acabamos de acontecer, la charla que ha sido muy interesante y la verdad que es muy didáctica, he aprendido mucho, y que el trabajo de la divulgación criminológica
pues viene por nuestras manos, viene por las personas que hacemos vídeos, que compartimos posts, que publicamos fotografías con una explicación, porque por las organizaciones propiamente públicas no viene, no hay ninguna campaña que te diga el criminólogo es tal, podemos hacer tal, no. Como no son los colegios profesionales, las asociaciones o no necesariamente una agrupación, sino individualmente cada persona que publique en su cuenta de redes sociales, pues hago esto, esta teoría es tal, y llegue ya no tanto a conocer lo que es el criminólogo, que es lo más importante, sino también a modo preventivo, porque si sé que este barrio tiene estas circunstancias, a lo mejor se cometen estos delitos, pues bueno, me pienso a lo mejor llegar y ya no soy víctima vulnerable. O sea, que también tiene un efecto preventivo la divulgación criminológica, aparte de propiamente divulgativa. Y es de agradecer el trabajo que hacéis, pues básicamente por eso, porque el criminólogo, no únicamente porque somos criminólogos y vamos a potenciar nuestra profesión, sino porque es necesaria. No es tanto ser egocéntrico criminológico, de decir, bueno, como soy criminólogo, pues venga, mi trabajo, no, sino porque realmente es necesario para prevenir delitos y para tener una sociedad más justa y de mayor bienestar, porque si la gente no sufre delitos, pues lógicamente va a tener mayor confianza, mayor sociabilidad con las demás personas, evita el etiquetamiento y los prejuicios, o sea que tiene muchas connotaciones positivas la divulgación criminológica. Es muy interesante porque nosotros los criminólogos tenemos muchos escenarios para actuar, o sea, tenemos un carrete completo para elegir dónde actuar, cómo actuar, etcétera, ¿no? Y le voy a quitar la autoría, bueno, no la autoría, pero sí las palabras a un amigo ayer. Me decía, los criminólogos creemos que sabemos tanto de criminología, creemos que sabemos mucho de criminología, pero a la vez no sabemos nada. Tenemos muchas cosas por descubrir como criminólogos. Es toda la razón para conmigo. Totalmente. Es más, en una charla a la que yo estuve me sorprendió que dice, soy criminólogo y trabajo en Nike. Y claro, así de sorpresa tú dices, ¿qué hace un criminólogo en Nike? Dice, bueno, pues en la marca deportiva yo me preocupo de ver los delitos de imitación, de falsificación, cómo ocurren las circunstancias del fraude, cómo son los clientes que atienden a nuestra empresa, es decir, esa connotación entre empresa y delito, y me sorprendió cómo un criminólogo puede trabajar pues, en Adidas, en Nike, en Zara, en Primark, para esa connotación del delito económico. Y también pienso que ciertamente estudiantes de criminología no es una crítica destructiva, sino curiosa, no, cada persona puede elegir la salida laboral que prefiera, pero creo que muchos estudiantes de criminología estudian criminología no por el gusto de la criminología, sino como un instrumento, un medio para ser inspector de policía, para llegar a un puesto policial. Entonces, no quita que vale, seas criminólogo, pero no vas a defender la criminología, porque cuando te gradúes, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a opositar? ¿Vas a ser inspector de policía? O policía, o en el puesto que puedas entrar, y ya está. O sea, vale, ahora eres policía y fuera, pero no das a conocer la criminología, que creo que es una responsabilidad de nosotros. Si los propios estudiantes de criminología y criminólogos y criminólogas no expresamos nuestra ciencia, no se puede hacer. Y me pareció sorprendente cuando estuve en el Congreso Nacional de Estudiantes de Criminología que el 75% querían ser policías. Y dices, vale, ya no es tanto por la criminología, sino porque el temario de criminología, derecho penal, constitucional, psicología, sociología, me sirve como instrumento para opositar a la Policía Nacional. No sé cómo lo veis vosotros, pero creo que es un problema de todas las universidades españolas, no solo de la que pueda estudiar yo, la que estudiéis vosotros o hayáis graduado, sino que en todas, en mayor o menor medida, la demanda de criminología como formación universitaria viene por querer ser policía. Yo creo que eso lo hemos visto, vamos, desde el primer año que yo personalmente entré a la carrera. Siempre a cada asignatura que entrábamos de nuevas, el profesor nos preguntaba qué queríamos ser, cosa que a mí me sorprendía, porque yo entiendo que en cualquier otra carrera, psicología o lo que sea, a lo mejor te lo preguntan el primer año, pero se entiende que tú vas a querer ser psicólogo. Entonces, entiendo que yo quiero ser criminóloga, y cuando lo preguntaban a mí me sorprendía, y todo el mundo, sí que es cierto, salvo 4 a lo mejor o 5 mal contados, las respuestas son policía, inspector de policía y demás. Es como la salida que más se
se entiende por criminología. Yo por eso antes he enfatizado lo del colegio. Creo que hay otras muchísimas salidas que se deberían de reflejar. Creo que esto es un medio súper importante para hacerlo y sí, yo personalmente opto por otras salidas y creo que la vocación va en eso y no tenemos por qué ser policías. Hay muchas otras salidas igual de viables. Luego es verdad que el cine juega un papel aquí muy en contra nuestra, ¿no? Siempre que se pregunta qué es la criminología o siempre que dices, pues yo estudio criminología, sale la palabrita CSI, ¿no? Es como una relación que nos ha dado el cine entre la criminología y la criminalística, o la criminología y los detectives como parte de la policía, que tampoco se entiende mucho. Y sí, se ve, está muy extendido el discurso de la criminología es una parte de la policía, o por lo menos te salta de criminología a policía, cuando es que no es así. De hecho tiene parte de medicina, tiene parte de política, dentro de seguridad pública, seguridad privada, podemos hablar de tiendas como bien decías, incluso en alimentación. Nos contaba José Cárdenas, el profesor del que hablaba antes, que mencionó lo de los ayuntamientos y el observador incómodo, nos comentaba que se podía trabajar también desde la alimentación. De hecho, hemos tenido aquí en España un caso con la carne donde de repente no sé cuántas personas estaban intoxicadas y aún a día de hoy están pendientes de la sentencia. Y ahí el papel del criminólogo también es fundamental, ¿no? Que la alimentación venga de forma correcta o que este envío está encarecido o los recursos, en fin, que tenemos trabajo en áreas que ni nos imaginamos. Aparte de toda la parte psicológica, de salud mental, penitenciaria, seguridad vial, evidentemente desde el ayuntamiento también se puede hacer de todo, y el que quiera además aportar información a la policía, pues hombre, evidentemente puede hacerlo, pero creo que no es la única salida. Ya, sí, aparte, también una solución vendría por la reestructuración de muchos grados en criminología. Yo pude estar como representante estudiantil ante ANECA, la organización universitaria del Ministerio de Universidades que se preocupa para ver cómo van los grados. Me dio la sensación de que el grado en criminología, por lo menos en ciertas universidades, te formaba para ser policía. Por ejemplo, derecho administrativo, se centraban mucho en la ley de cuerpo y fuerza de seguridad de Estado, la ley de seguridad ciudadana, tal. Derecho procesal penal, se ceñía mucho en las funciones de la policía judicial, como un entrenamiento a ser policía judicial. En medicina legal y ciencias forenses, toxicología, se centraba mucho en criminalística, como en la cadena de custodia, los vestigios, es decir, como una preparación anterior a ser policía. Entonces, cuando tú bombeas, constantemente escuchas el bombeo de decir, no, pues voy a buscar pruebas, no, pues sé cómo una detención, no, pues sé los procedimientos de detención, pues sé cómo tiene que ser un policía, cómo tiene que actuar. Inconscientemente te forman como un policía, porque el enfoque de las teorías criminológicas, el etiquetado, la sociología de la desviación, la psicología criminológica, son asignaturas como, sí, vale, tienen la misma carga lectiva, 6 créditos tal cual, pero no, o al menos mi percepción, no se veía tanto énfasis en esos aspectos. Lo miro como estudiante de criminología después de 3 años en la carrera, de decir, da esa sensación, o sea, tienes que tener la idea muy clara de no querer ser policía. Ojo, que no quiero que cada persona puede hacer lo que quiera, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero ser investigador científico y la docencia universitaria a través del doctorado y demás. Eso, tienes que tener muy claro por dónde quieres tirar por criminología para decir, vale, puedo hacer otras funciones, pero como tú entres en la carrera un poco con las ideas de, bueno, pues venga, me he metido en la carrera, vamos a ver qué sale, sales con la percepción de decir, si puedo ser perfectamente policía, sé lo que hace un policía, sé cómo se forma, y es algo que a mi punto de vista sí es curioso de mirar y lo he contemplado. Vale, yo creo que podemos ir cerrando, ¿no? Y la verdad que es todo muy interesante y nos enrollamos siempre con todo el mundo. Y, hombre, por mi parte estoy encantado de que hayamos hecho esto. De hecho, me gustaría repetirlo en cuanto nos sea posible y podemos hacer aquí una sección de charlando con Jorge, charlando con estudiantes o cualquier cosa así. Y nada, yo muy agradecido de que hayas querido participar, de que nos hayas avisado para esto. Creo que tienes mucho recorrido por delante, que tienes mucho conocimiento y mucho más por aprender y que nos vamos a comer el mundo, macho. Estoy completamente seguro. Sí te iba a preguntar antes de nada cómo se llama la revista, que no te lo he dicho al principio, tenía aquí el móvil para apuntármelo. Diario de Ronda. Y en la lupa pone sección de criminología y los artículos que te salen son míos. Pues mira, aprovechamos para hacer publi, ¿no? Chicos, Diario de Ronda, información completamente criminológica. No te cobramos, no te preocupes.
De momento. De momento. De momento. Yo quería deciros una vez más, como antes, que muchísimas gracias. Os agradezco mucho este rato que hemos compartido de divulgación y de criminología, que ha sido fascinante. Me reitero a lo que decía antes, de que ha sido muy didáctico, ha sido muy ameno y personalmente me ha encantado. Y deseando por mi parte también repetirlo cuando busquemos el hueco, y de verdad que me he agradecido de corazón. Claro que sí, Jorge, muchas gracias. Muy bien. Gracias a vosotros. Pues nada, pues con esto cerramos el cuarto episodio. El cuarto episodio. Y nada, pues Vamos por más, ¿no? Sí. Vale. Adelantamos que tenemos ya pendientes uno con penitenciaría, con la subdirectora de una prisión de aquí de Madrid, que nos va a hablar un poco de la psicología en prisiones. Iremos avisando igualmente por redes. Y nos gustaría también hablar con algún despacho de criminólogos con el que hemos contactado y obviamente repetir contigo, así que nada, iremos avisando de todo y que vaya todo súper bien. No sé si queréis añadir algo alguno de vosotros. Genial. Pues nada, Jorge, un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós.